Bienvenidos. En esta presentación hablaré acerca de lo que son los derechos de autor. Pero, ¿qué son los derechos de autor? La propiedad intelectual está integrada por derechos de carácter personal y patrimonial, que atribuyen al autor la plena disposición y el derecho exclusivo a la explotación de la obra. Esto significa que el derecho de autor tiene una doble naturaleza, moral y patrimonial. Hablaré primero de lo que son los derechos morales. Estos derechos morales consisten en el reconocimiento de la paternidad del autor sobre la obra realizada y el respeto a la integridad de la misma. Este derecho otorga al autor facultades para exigir que su nombre y el título de la obra sean mencionados cada vez que ésta se utilice, publique o divulgue, oponerse a las transformaciones o adaptaciones de la misma si ésta afecta su buen nombre o reputación. Dejar la obra inédita o publicarla en forma anónima o bajo un seudónimo. En este punto se refiere a que no a fuerzas el autor tiene que llevar su nombre. Y como sexto y último punto, modificar la obra en cualquier tiempo y retirarla de la circulación, previo el pago de las indemnizaciones que hay en el lugar. Hay que recordar que estos derechos son exclusivos para autores individuales. Incluso en los casos en que se hayan cedido los derechos patrimoniales, los derechos morales siempre serán conservados. Los derechos patrimoniales son aquellos que consisten en la facultad de aprovecharse y de disponer económicamente de la obra por cualquier medio. Por tanto, se puede renunciar a ellos o embargarse, son preceptibles y expropiables. El autor o titular de los derechos patrimoniales puede ceder, o sea, entregar los derechos a otra persona, o autorizar su uso, dar permiso para utilizarlo, pero sin ceder los derechos. Para cada una de ellas y considerando límites de tiempo, cobertura y distribución económica. Para que se puedan ceder estos derechos, se requiere la firma de un documento, tiene que ser público o privado, entre las partes y del registro de la obra ante la Dirección Nacional de Derechos de Autor. Para autorizar unos determinados usos, solo se requiere explicitar las condiciones en una licencia o texto, con la voluntad del autor o titular de los derechos patrimoniales. Las formas de utilización de una obra son independientes entre sí. Estas pueden ser copia, reproducción, presentación pública, traducción o adaptación, entre otras. Ahora hablemos de algo que ocurre comúnmente si no se respetan estos derechos de autor, el llamado plagio. Según la Real Academia Española, el plagio es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. El plagio posee dos características importantes: la copia total o parcial no autorizada de una obra ajena, la presentación de la copia como obra original propia, suplantando el autor verdadero. Es decir, se comete plagio cuando se divulga, publica y reproduce una obra a nombre de un autor distinto del verdadero, atentando a sus derechos morales y patrimoniales, ya que se usurpa su autoría y se defraudan sus intereses económicos. ¿Cómo se puede evitar el plagio? Bueno, hay 3 pasos muy sencillos. El primero es tomar siempre los datos de la fuente. El segundo, citar la frase o el párrafo directamente del original y acreditar la autoridad y fuente mediante una cita o referencia bibliográfica. El tercero es parafrasear las palabras originales del autor y acreditar la autoridad mediante una cita o referencia bibliográfica. Te dejo aquí el link de la Biblioteca de Alcalá, donde te enseñan ejemplos y formas de citar cualquier referencia que necesites. De esta forma puedes evitar el plagio. Eso es todo por hoy. Espero haberte ayudado con esta presentación. No olvides suscribirse y en la caja de descripción te dejaré todos los links de las referencias. Hasta luego.